Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis lecturas del mes de enero. Este mes he leído 8 libros que encaja, vamos bien para mi reto de leer 100 libros este año, que si no habéis visto el vídeo os dejo por aquí. Y antes de empezar con las lecturas de este mes, que han sido muy variadas y hay libros muy interesantes, os quiero hablar del patrocinador del vídeo de hoy, que es PDF Element. Si trabajas a menudo con documentos en PDF, ya sea por tu trabajo, por tus estudios, o si te pasa como a mí que eres escritora y a veces te mandan galetadas o correcciones en PDF y dices porque PDF Element te puede ayudar mucho porque es un software asequible, fácil de usar y rápido. Lo tienes disponible en distintos formatos para utilizarlo en tu móvil, en forma de app, en la página web o para instalarlo en tu ordenador. Este software hace que manejar documentos en PDF sea mucho más sencillo y sobre todo no necesitas ningún conocimiento específico ni súper técnico para utilizarlo. Gracias a él puedes anotar en PDF, puedes leerlos, editarlos, combinarlos, protegerlos mediante contraseña, firmarlos, ponerles marcas de agua y mil cosas más. Si os interesa os voy a dejar abajo un enlace en la cajita de información donde tendréis toda la información y donde podéis descargarlo de forma totalmente gratuita. Y dicho esto, vamos allá con la recopilación de libros. Voy a empezar hablando de los libros de Agatha Christie. Voy por el tercero, este mes he acabado 2 y mi favorito ha sido el de Muerte en el Nilo, que de hecho creo que se ha coronado como mi libro favorito. Casi no estoy del todo decidida como mi libro favorito de los que he leído de Agatha Christie, pero es verdad que el de Orient Express también me gusta mucho. Por lo que sea, cuando esta mujer ambienta un libro en un medio de transporte, pues se ve que conmigo funciona. Y en este caso me han gustado muchos elementos de este libro, la ambientación en Egipto, todos esos pequeños detalles, pero sobre todo lo que más me ha gustado ha sido la protagonista de este libro. Me ha parecido fascinante. Yo tenía la sensación de estar leyendo Los siete maridos de Evelyn Hugo, un libro de Taylor Jenkins Reid, algo así, que es Lynette Ridgway, una rica heredera que tú la ves y sería la típica persona en Instagram hoy en día que dirías ¿por qué el mundo está tan repartido? Porque es una persona que lo tiene todo. Ella es guapísima, es joven, es rica, es inteligente, es una mujer de negocio, es elegante, es magnética, es decir, que provoca unas impresiones muy fuertes en cualquier persona que conoce. Todo el mundo se queda impactado, ya sea para bien o para mal por ella, y pues encima tiene un salseo que si lo pillas a Kira te hace una sesión bastante intensa también, y es que ella se ha casado con el prometido de su mejor amiga, tal cual como suena, que además fueron a pedirle ayuda porque su amiga Jacqueline había caído en desgracia y su novio no tenía suficiente dinero y fue a pedirle apoyo para poder casarse, y vio a su novio y se encaprichó y se han casado y ahora están de luna de miel recorriendo el mundo, pero su amiga no se la ha tomado muy bien y se dedica a seguirles para atormentarles. Y en todo esto, situación tan comprometida, ocurre un crimen. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese barco va el detective Hercule Poirot, que también te digo que hay que ser un poco espeso para cometer, de todos los momentos que tienes del mundo, cometes un crimen cuando tienes al detective Hercule Poirot en el... O sea, ¿qué haces con tu vida? No, o sea, parad ya esta gente que comete asesinatos en un hotel, en un tren, un tal, en el que está este señor. Por favor, paren porque es que te va a pillar. O sea, hay que tener también entendimiento del timing en la vida. Y por supuesto, como hace siempre, este detective se va a poner a investigar a través de la psicología para entender qué es lo que ha ocurrido y luego les sienta a todos y dice jaja, sé lo que ha pasado aquí. Y me encanta porque intuía un poco por dónde podía ir la cosa, pero no tenía ni idea de cómo se había llevado a cabo este crimen, que desde luego es imposible intentar encajar todas las piezas. Por supuesto, este detective consigue hacerlo. Y me gustan mucho estos libros por distintas razones. Una de ellas es el hecho de que aunque haya tantos personajes, siempre se los trabaja, siempre tienen una complejidad, son personajes únicos. Además, no cuesta nada, aunque haya un montón, identificar a cada uno. A mí muchas veces, a lo mejor, si me metes un montón de personajes me acabo volviendo loca con nombres en inglés, ya no sé quién era quién. Yo creo además que piensa mucho en el lector en ese aspecto y procura ir recordando quién es cada uno, les da personalidades muy marcadas, muy diferentes, y eso hace que sea mucho más fácil. Y además otra cosa que me gusta es que son libros de misterio, son novelas policíacas, novela negra, pero no son nada gore, no explota tampoco mucho el tema pues de la sangre y la violencia, sino que se centra un poco más en meterse en la cabeza de todas esas personas y como si fuese un puzzle, y eso me gusta un montón. Por supuesto, si esta autora escribiese en el día de hoy, probablemente estaría cancelada por un montón de comentarios que hay en este libro. Creo que estaba bastante avanzada para su época, pero claro, al final siempre están esas frases, ese comentario que dices tampoco había necesidad. Eso sí que es verdad, tenedlo en cuenta si vais a leer estos libros, pero si lo pienso, una cosa que me divierte mucho es el hecho de que ella en su momento escribía estos libros como novelas contemporáneas y ahora los lees y dices, ay, me voy a leer un libro ambientado en los años 20 o ambientado en los años 40, cuando para ella era el momento en el que vivía.
Es una tontería, pero me hace mucho mind blow. La siguiente novela de Agatha Christie que he leído es la de 5 cerditos, por eso de un cerdito fue al mercado patatín patatán, porque en este caso hay 5 testigos del crimen. Es una premisa que me ha parecido muy original. Es verdad que no me ha gustado tanto como el de Muerte en el Nilo, que es mucho más emocionante y más dinámico, porque es más repetitivo. Estamos todo el rato volviendo a ese día a través de los 5 puntos de vista, porque cada uno de ellos recuerda lo que pasó de forma distinta. Han pasado 16 años desde que se cometió este crimen, en el que Caroline Crane envenenó a su marido un día en el que estaban todos en su casita de campo junto al mar, y claro, ella no se defendió en el juicio, todo el mundo da por hecho que ella era culpable, menos su hija, a la que enviaron al extranjero cuando todo esto ocurrió, y años después se encuentra una carta de su madre pidiéndole disculpas y asegurándole que es inocente y que no piense que ella mató a su padre. Ella cree en su inocencia, pero después de todos estos años y de que todo el mundo diese por hecho que era culpable, lo único que se le ocurre hacer es ir a Reino Unido y contratar al detective Hercule Poirot para que investigue, y va a ir uno a uno entrevistándoles y pidiéndoles que le hagan el relato de lo ocurrido, y de nuevo al final les sienta a todos y dice jaja, sé lo que ha pasado. Y aquí sí que intuía una parte y por otra me sorprendió de esto que te das cuenta de lo que pasó como 5 segundos antes de que lo revelen y dices ¡ah! Me has pillado. Lo más interesante es ver cómo estos personajes, por su psicología, por su forma de ver el mundo, por la experiencia que han tenido con los distintos implicados, tienen una forma totalmente distinta de interpretar los hechos y de leer a las personas, pero tampoco te puedes fiar de todo lo que digan. Es uno de estos juegos muy interesantes que hace la autora. Ahora estoy leyendo otro de sus libros que ya comentaré en el wrap-up del mes que viene. Me gusta mucho cada vez más cómo escribe esta autora, la forma en la que juega con los distintos elementos, y creo que se puede aprender mucho si os gusta escribir de ella y de cómo forma esta historia y cómo entrelaza todo. El siguiente libro es Amantes y escritores, y tengo que decir que al principio cuando lo empecé no tenía claro si me iba a gustar o no, porque yo veía mucha oscuridad en la protagonista, todo lo interpretaba pues desde un punto muy negativo, porque también ella está en un momento muy oscuro de su vida, y me preocupaba que fuese a ser este tipo de libro un poco el guardián entre el centeno, que es como todo el rato el personaje con una visión muy cínica del mundo, etcétera. Pero no, vemos una evolución de este personaje, y de hecho es muy bonito ver cómo ella va superando esa oscuridad. Ella es escritora, aunque en este momento pues trabaja como camarera, porque además tiene las deudas de estudiantes, etcétera, y pues ser escritor es complicado y vivir del arte es complicado y es difícil, y encima ella, como os digo, no está en el mejor momento. El libro tiene un poco este punto muy de Sally Rooney, de personajes que intentan interactuar con otras personas en un mundo complicado en el que entenderte con los otros también es difícil, cada uno tiene un poco su propia agenda, sus propios issues, ¿no? Y a veces es muy difícil, y ella suele relacionarse mucho con escritores, y aquí tengo que decir que hay mucho dardo. Aquí hay comentarios y apuntes y observaciones que yo creo que están hechas con maldad y alevosía. Eso también es muy interesante de leer, y ella está en un momento en el que después de malas experiencias con los hombres, digamos que tiene dos caminos ante ella. Está por un lado este escritor publicado, viudo, con 2 hijos, que ella le ve y dice, bueno, pues a lo mejor es el camino de la estabilidad que necesito, etcétera. Y luego este otro chico, que es un escritor más joven, que está empezando como ella, y que pues igual dice, este chico puede ser de los que te vuelven loca, no lo sé, pero claro, por otro lado le genera más ilusión, así que está dividida entre ver qué hace. Y para mí lo bonito llega cuando ella empieza a centrarse en su novela, en el libro que lleva escribiendo 6 años, que es un proceso precioso como lo describe toda la autora. Esta novela además para ella es muy personal, porque habla de la historia de su madre. Ella imagina un futuro alternativo en el que su madre en un momento de su vida tuvo que elegir entre la decisión más pragmática y el amor, y decidió, digamos, ser pragmática. Y ella se pregunta qué hubiese sucedido si hubiese tomado la otra opción. Se pone a trabajar en este libro, se lo manda a su amiga escritora para que lo ayude, hace las revisiones. Además me parece tan bonito ver cómo describe un escritor a través de un personaje todo ese proceso de ver que puedes cambiar en tu libro, que te digan ese feedback, no sé, me ha encantado verlo. Y ella, a medida que va trabajando en su novela, corrigiéndola, buscando una gente, puedes ver cómo va creciendo, cómo poco a poco va entrando un poco la luz en su vida, cómo las cosas van cada vez mejor. Porque claro, yo sufría con el tema de este triángulo amoroso que tiene, porque yo lo veía muy claro por cómo ella reacciona físicamente, por los pensamientos que ella tiene. Tú ves muy claro con quién quiere estar ella en el fondo y qué es lo que siente de verdad, pero ella no lo ve. Entonces, claro, tú no sabes qué va a hacer ella, y al final vas viendo un poco cómo las cosas van saliendo bien y cómo va encontrando un poco ese camino. Y es que me ha parecido tan tierno ver esa evolución, y me ha encantado el libro. Además, no sé, todo de lo que habla, cómo lo cuenta, cómo escribe esta autora. Necesito más libros de este estilo y no he encontrado, porque otros libros que ha escrito la autora no tienen nada que ver, y me he quedado un poco con un vacío en el corazón. Si os gustan este tipo de historias, muy recomendado. Si os gusta también el mundo de la escritura, también recomendadísimo. También he leído este mes 2 libros escritos por Belén Martínez, que tienen puntos paranormales los dos, que es una cosa que me encanta. Por un lado, Una sonata de verano y Cuando reescribamos la historia, y me han gustado los dos, pero creo que me ha gustado más el de Una sonata de verano, me ha tocado más la fibra sensible, y es que tiene una mezcla de amor, de verano,
como pueblecito idílico junto al mar, bañado por la luz mediterránea, todas estas cosas mezcladas con una novela gótica, con secretos del pasado, con posibles fantasmas. Me ha gustado un montón. Trata sobre un chico que se llama Casio y tengo que decir que es la segunda vez que pienso en Shakira en este vídeo, no sé qué está pasando hoy. Trata sobre un chico llamado Casio que está obsesionado con este pueblo llamado Agua Blanca, sobre el que ha leído en su libro favorito, Preludio de Invierno, que no puede dejar de pensar en él, lo lee una y otra vez y decide un poco llevar a sus padres casi obligados a este pueblo a pasar el verano porque, bueno, les vende muy bien el pueblo. Y cuando llega allí se va a encontrar con una serie de misterios y con que a lo mejor las cosas que se cuentan en ese libro son más reales de lo que él pensaba. Y tampoco os quiero contar más porque la gracia de este libro es un poco sumergirte en ese misterio, ver qué es lo que ha pasado de verdad. Y además me encanta cómo está escrito, es una novela preciosa, aunque sí que tiene algunos trigger warnings, algunas cosas que yo no me esperaba, no era todo como ¡ay, qué bonito, qué tal! Y de repente es como ¡wow! Esto es más serio, ¿no? Así que os recomiendo que le echéis un ojo a los trigger warnings si nos preocupa el tema de los spoilers. Lo mismo con el siguiente libro, con Cuando reescribamos la historia, trata temas muy duros, así que si os preocupa os recomiendo mirar los trigger warnings. En este caso el protagonista es un chico llamado Julen, que le encontramos en un punto de su vida en el que está un poco como amargadillo, tiene unos comentarios ahí muy de verle todo el lado negativo a pesar de que ha conseguido el trabajo de sus sueños, que era ser editor en una editorial, pero está un poco ya con bagaje en la vida a pesar de solo tener 28 años. Y van a coincidir dos cosas: una luna de estas roja no sé qué que solo se produce cada X años, con la reunión de exalumnos de su instituto, que le va a provocar un montón de emociones y un montón de recuerdos, y lógicamente va a pensar en todas esas cosas y dices, uy, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué discutiría con esta persona? ¿Por qué me dejé de hablar con no sé quién? ¿Por qué nunca probé hablar con X? Y al final como que eso también le va marcando la noche. Y aquí pasa algo que es muy como esas películas de los 2000 de Lindsay Lohan, en que uy, magia, te cambias el cuerpo con tu madre, y ese tipo de películas que me encanta, muy fan. A mí me gustó mucho este momento en el que él de repente se despierta y vuelve a estar en el instituto, en ese último curso de instituto, y se acuerda del futuro, ¿no? Siente como si fuese un sueño, pero como si hubiese pasado de verdad, y se da cuenta de que realmente lo que pasa es que ha tenido otra oportunidad de volver a vivir ese año de manera distinta y tomar otras decisiones que pueden generar cambios enormes. Y además es de vital importancia porque, bueno, es que tampoco os quiero contar, pero hay cosas que sí o sí tiene que cambiar el futuro porque si no, muy mal todo. Y vamos a ver todo este proceso que es muy bonito porque realmente te hace darte cuenta de que ojalá pudieses hacer esto y vivir las cosas dos veces, porque todos seguro que tenemos cosas que nos han pasado en la vida que dices, ¿por qué no actuaría de otra forma? ¿Por qué no haría esto otro? Y él, digamos que tiene esa ocasión y pasan un montón de cosas muy bonitas y me encanta, la verdad, no os voy a mentir, me ha encantado, muy emotivo, ya está, léelo por favor. Y como me quedé sin libros de Belén Martínez, pero me seguía apeteciendo un poco este aire de ambientado en el mundo real pero con cosas paranormales, os pedí consejo por Instagram para ver qué podía leer y me recomendasteis Las voces del lago de Beatriz Esteban, y no sé cómo hablar de este libro sin hacer spoiler. Tampoco sé si considerarlo, o sea, entiendo que se consideraría spoiler, pero yo tampoco lo veo tanto como spoiler porque es la mitad del libro y es muy importante. Y de hecho creo que a muchas personas que les puede interesar este libro, saber este spoiler les podría hacer leer este libro que de otra forma no leerían, pero claro, tampoco quiero fastidiarle el libro a nadie. Entonces estoy pensando a ver qué puedo hacer. Vamos a ver. Primero os voy a contar un poco de qué trata, ¿vale? La protagonista es una chica llamada Bri, se ambienta el libro en los 90 en Irlanda, me encanta este detalle, Irlanda, maravilloso, que vuelve a su pueblecito natal. Ella está pues también en un punto muy delicado de su vida, le han pasado un montón de cosas, además su madre pues tiene una depresión enorme, ella tiene esa presión de que tiene que tirar adelante del mundo entero, se le está pasando muy mal, y claro, cuando vuelve allí no solo se reencuentra con el pasado que se quedó en suspenso cuando ella dejó el pueblo, sino que también encuentra que empiezan a ocurrir cosas un poco paranormales, empiezan un poco a sufrir ciertos sabotajes, como de espíritus, oye un grito de un avance, y su amigo de la infancia con el que se reencuentra le habla de todas estas leyendas, pero bueno, ya las conocía porque es un tema como que siempre le ha parecido muy interesante y muy fascinante. Y nos encontramos con este misterio. No voy a hablar exactamente de qué trata el libro, pero sí que os voy a dar una pista por si os interesa este tipo de temas. Si no queréis escuchar esto, os podéis saltar al siguiente libro y ya está, no pasa nada. Tenéis abajo el marcadorcito del capítulo, rebobinéis el vídeo y ya está. El giro de este libro es que nada es lo que tú te piensas y tiene ese tipo de plot twist un poco como el de El Club de la Lucha. Va un poco, no exactamente, pero es ese tipo de situación de así que este libro va de eso. Pues tampoco puedo comentar mucho más sin haceros un gran spoiler.
básicamente. He leído también 2 libros de no ficción y el primero me tiene un poco confusa. Se titula Transforma las heridas de tu infancia y fue una recomendación de una amiga, pero lo que me pasa con este libro es que aunque al leerlo pues me ha hecho pensar en ciertas cosas o me ha hecho tener ciertas reflexiones, que eso siempre está bien, no me ha quedado muy claro hasta qué punto este libro es de psicología en el sentido que tiene una base científica que se haya comprobado, etcétera, o si es más un poco pseudociencia o no me ha quedado del todo claro. Realmente no puedo recomendároslo o no porque no sé qué base tiene esto. Necesitaría que alguien que sepa el tema me diga sí o sí no. Y el caso es que te habla de una serie de heridas que podemos sufrir cuando somos pequeños y en cómo nos van a afectar, no hace como una especie de clasificación de estas heridas y de las consecuencias que van a tener en las personas como adulto que pueden tener y cómo solucionarlas. Y ha habido por ejemplo cosas que no me ha cuadrado, como que te asigne un tipo de físico a según qué día de la infancia. No sé, como que no me acaba de cuadrar, entonces me he quedado con este libro un poco como ¿qué acabo de leer? Así que bueno, yo os lo cuento porque es el wrap-up del mes, pero sigo confusa, no sé, tendría que investigar mucho más de este tema, la verdad. El siguiente libro lo vi recomendado en el canal de Jenny y ella contó un pasaje en concreto de este libro que me impresionó un montón y dije, vale, tengo que leerlo, y justo me lo prestaron, y es El hombre en busca de sentido. Es un libro que tiene 2 partes. En la primera nos vamos a encontrar cómo el autor nos cuenta su experiencia como preso en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente pues es una experiencia muy dura y muy complicada, y él lo que hace es intentar tomar un poco de distancia, bueno, toda la distancia que se puede tomar teniendo en cuenta las circunstancias. Él, que ya era entonces y después ha seguido siendo un importante psiquiatra, analiza un poco a través de su experiencia y lo que vio en los demás el proceso que vivieron a nivel psicológico estando en el campo de concentración y un poco intentando entender cómo se sobrevive a esto, cómo un ser humano puede lidiar con una cosa tan grande y tan fuera de tu control y tan terrible. Y luego en la segunda parte es la más enfocada al tema de la psiquiatría o de la psicología, y lo que hace es explicarte su modelo, que es la logoterapia, que se basa en la idea de que el ser humano necesita buscar sentido a sus experiencias, a su vida, a lo que le ocurre, y es un poco el método que digamos que él aplica. Es muy interesante esa parte. Y luego la otra es más es un libro que tiene una parte muy racional y muy de pensar y muy de analizar, muy analítica, y otra parte que es totalmente emocional, que es cuando te está contando sus experiencias y está analizándolas desde el punto de vista psicológico y estás pensando por un lado, sí, qué interesante, y por otro, Dios mío, esto es horrible. Y es una experiencia curiosa en ese aspecto leer ese libro. Por un lado aprendes un montón porque incluso él mismo te cuenta cómo en esos momentos de dificultad en los que era tu cabeza la que iba a decidir si seguías viviendo o no, el hecho de pensar que pasar por esto le podría ayudar a él, ayudar a otras personas, a transmitirle lo que había aprendido, lo que había descubierto a otras personas, era una de las cosas, era el sentido que encontró a toda esta experiencia. En fin, es que es un mind blown de libro en todos estos aspectos. Realmente otra cosa que no podía dejar de pensar cuando leía este libro es que es un milagro. O sea, de verdad que cuesta no pensar que haya una intervención yo que sé, cósmica, divina, en que este hombre sobreviviese, porque era tan difícil, tenía todo en contra, tantas situaciones en las que es una cuestión de azar el hecho de que sobrevivas o no, y todo se fue alineando para que realmente sobreviviese, que dices, es que no, o sea, es que es muy heavy. Sí que es verdad que ya el punto, curiosamente, en el que yo ya me eché a llorar porque no podía más, no fue cuando te cuenta todas las cosas horribles que le pasaron, sino cuando te habla de los pequeños momentos de bondad del ser humano. Te habla, por ejemplo, de este comandante nazi que se dedicaba en secreto a comprar medicamentos para repartirlos entre los presos y trataba de ayudarles en la medida de lo posible, evidentemente en secreto. Y cuando llegaron los estadounidenses, lo que hicieron los propios presos fue ayudarle a esconderse para que los estadounidenses no le matasen. Entonces son como cosas que dices, wow, ¿no? O sea, qué complejo es todo y en fin, no soy capaz de hablar de este libro de manera coherente. Solo os puedo decir que si este tipo de reflexiones os interesan, también os lo recomiendo un montón, pero que vayáis preparados y preparadas para encontraros un libro difícil en ese aspecto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os lo hayáis pasado bien y sobre todo que os quedéis con ganas de leer estos libros. Contadme qué os han parecido, cuál os llama más la atención. Os recuerdo que os dejo abajo un enlace para que podáis descargar de forma gratuita PDF Element. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.